Este estudio del mundo religioso del Nuevo Testamento representa el tercero en el proceso de contextualización del mundo del Nuevo Testamento. El estudio número 1 distinguió la contextualización política y el número 2 la contextualización social y cultural. Estos resumieron la historia a este punto, describiendo los poderes extranjeros que habían invadido Israel y los cambios que trajeron a las vidas, el pensamiento y los valores de cada judío del primer siglo. El enfoque de este tercer capítulo será la contextualización religiosa del mundo del Nuevo Testamento. Observaremos algunos de los grupos antes mencionados con descripciones extensas desde una perspectiva diferente, pero también se encontrarán otros que son completamente nuevos. Por motivos de simplicidad, uno podría referirse a esta contextualización religiosa como a un estudio de los grupos de las personas que contribuyeron al mundo del Nuevo Testamento. Hay 6 grupos de personas de los cuales cada erudito del Nuevo Testamento debe estar consciente: los fariseos, los saduceos, los celotes, los recaudadores de impuestos, los am-hares, pueblo de la tierra, y los pecadores. El origen exacto de los fariseos no puede ser específicamente determinado. Las referencias más tempranas se encuentran en las escrituras de Josefo, un historiador del primer siglo que fue contemporáneo de Jesús. Josefo era una persona muy interesante. Él era un judío, pero después se volvió un pagano romano. Él negó su trasfondo judaico y ellos después llegó a ser confidente y secretario personal de varios altos oficiales en el Imperio Romano. Debido a que hay tan poca información escrita acerca de este período, fuera de lo que se registra en la Escritura, los estudiosos se apoyan mucho en la información dada por Josefo. En uno de sus trabajos, Antigüedades de los Judíos, él habla de los Hasidim, quienes comenzaron a existir aproximadamente en el 135 a.C. Esto fue durante el tiempo de la revuelta macabea. Durante el tumulto político del período macabeo, un movimiento religioso conocido como los Hasidim apareció por primera vez. La mayoría de los estudiosos consideran a este movimiento como las raíces del fariseísmo. Josefo explica que los fariseos consideraron que poseían una cadena irrompible de relación que se remonta al profeta Moisés. Él también indica que la primera motivación de los fariseos fue expandir a todo Israel la posibilidad de alcanzar las demandas de Dios para ser un pueblo santo. Note la referencia más temprana en Éxodo 19, un capítulo que parece servir como el mandato de los fariseos. Con toda probabilidad, Josefo llamó a los fariseos el partido del pueblo o el partido popular. Los fariseos formaron una fraternidad informal conocida como los Haverim. Esta palabra hebrea significa el compañerismo o la hermandad, indicando que dentro de Israel había una fraternidad santa especial. Los fariseos, que tenían una agenda para alcanzar a todos los judíos con su mensaje de lo que ellos percibieron como una vida santa. 3 prácticas religiosas centrales caracterizaron a los fariseos. Primero, buscaron la pureza absoluta con respecto a la comunión de mesa. Los fariseos solo podrían comer con fariseos. Podrían comer alimentos kosher o alimentos que habían sido ritualmente limpiados de una manera prescrita por la ley levítica. 67%, las 2/3 partes de todos los pasajes legales que preocupaban a los fariseos, tenían que ver con el consumo de alimentos o con los compañeros en la comida. Es interesante que Jesús a menudo compartió comidas imperturbablemente con publicanos, pecadores, proscritos y los desheredados de la sociedad. Él fue visto muy a menudo con esos mismos que los fariseos autojustificados designaban como sucios.
Segundo, los fariseos insistieron en una muy cuidadosa observancia del diezmo. Absolutamente todo tenía que ser diezmado. Esto no solo se refirió al dinero, sino también a las semillas más pequeñas que se tenían en posesión para ser plantadas. Cuando Jesús entró en escena, él no culpó a los fariseos por diezmar, pero los criticó por hacerlo con rudeza y a costa de amar a las otras personas. Los fariseos estaban tan interesados en el cuidado meticuloso de la ley y observando cada diminuta estipulación que ellos prácticamente no amaron más que a ellos mismos. Tercero, los fariseos insistieron en una muy estricta observancia del día sabático. Ellos muy a menudo encontraron en falta a Jesús por hacer cosas en el sábado que no estaban de acuerdo con la ley de los fariseos. En una ocasión, cuando Jesús y sus discípulos caminaban a través de un campo y tomaron trigo para comer, los fariseos lo criticaron porque consideraron esto como un trabajo. No se podía trabajar en el sábado. En varias ocasiones Jesús sanó enfermos en el sábado, pero en lugar de regocijarse porque el poder de Dios había sido demostrado y las personas enfermas recuperaron la salud, los fariseos criticaron a Jesús por trabajar en el sábado. Uno debe tener presente que mientras Josefo pudo haber llamado en su día a los fariseos el partido del pueblo o el partido popular, estos mismos fariseos, con el tiempo, llegaron a disgustar mucho al pueblo. El segundo grupo, los saduceos, al contrario de los fariseos que trazaron su linaje al profeta Moisés, los saduceos remontaron su pasado hasta el sacerdote Sadoc. Aproximadamente por el 1000 a.C., durante el tiempo del rey David. De nuevo, uno debe recurrir a Josefo para rellenar algunos espacios en blanco acerca de estas personas. En una obra titulada Las guerras de los judíos, Josefo prueba que los saduceos formaron un partido gobernante o un partido aristocrático y que ellos eran los mayores mediadores o acomodaticios entre los judíos y Roma. Los saduceos estaban tan preocupados en preservar sus propios intereses que adoptaron de muy buena gana las estipulaciones que Roma impuso. Desde el tiempo de Herodes el Grande hasta la revuelta contra los romanos en el 64 después de Cristo, los saduceos estuvieron en control del sumo sacerdocio y la administración del templo. Teológicamente, los saduceos aceptaron solo el Pentateuco. Consideraron el resto del Antiguo Testamento como innecesario. La Torá, los 5 libros de Moisés, fueron su preocupación central. Los fariseos, sin embargo, abrazaron al Antiguo Testamento por entero. Ellos también difirieron de los saduceos por estar relativamente abiertos y receptivos respecto a nuevos desarrollos teológicos. Por ejemplo, la doctrina de la resurrección del cuerpo de la muerte. No es este un tema prominente del Antiguo Testamento. Si bien es cierto que hay referencias a la resurrección corporal en Job, en Daniel y en los Salmos, la idea no era lo que uno podría llamar una auténtica doctrina dentro del judaísmo del Antiguo Testamento. Mientras que los fariseos estaban abiertos a esta doctrina, los saduceos no lo estaban. Uno también debe tener en mente que la doctrina de los ángeles, que sí era una doctrina prominente en el Antiguo Testamento, no fue aceptada por los saduceos, pero sí fue abrazada ampliamente por los fariseos. Uno de los escritores ha sugerido que si un individuo quería comparar los dos grupos, todo lo que tenía que hacer era hallar lo que un grupo creía y simplemente que el otro grupo sostendría una posición opuesta. Los saduceos no aceptarían ninguna doctrina si no estaba enseñada explícita y completamente en la Torá. Jesús rechazó los legalismos y la insensibilidad de los fariseos. En Mateo 23, uno halla algunas palabras bien escogidas que Jesús usó en referencia a los fariseos. Él los llamó hipócritas, que significa llevar una cara falsa,
o pretender ser religioso cuando el corazón de todos ellos no los eran. Él los llamó líderes ciegos, de los ciegos, y quizás lo más significativo, él se refirió a ellos como sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos. Por fuera parecían limpios, santos, pero en el interior estaban completamente desprovistos de cualquier relación correcta con Dios. Sin embargo, a pesar del hecho de que Jesús criticó severamente la pretensión de los fariseos, hubo algunas formas en las que él se identificó con ellos. Por ejemplo, él creyó que el Antiguo Testamento entero era la palabra de Dios. Nosotros tenemos solo que ir a Lucas 24 para ver que Jesús aceptó al Antiguo Testamento entero como la palabra de Dios. Creyó ciertamente en la resurrección del cuerpo, en la actividad angélica, y que uno podría vivir justamente en una sociedad completamente corrupta, aunque su definición de justicia difirió significativamente con la definición de los fariseos. El tercer grupo, los celotes, han sido mencionados antes como uno de los grupos que se resistieron a la cultura greco-romana. Ellos fueron un grupo rebelde que confiaban en el poder militar. La palabra celote viene de una palabra que significa hervir o bullir, indicando bastante claramente su disposición y actitud. Los celotes se resistieron a la dominación extranjera. Tenían una agenda para lo que en cada sentido de la palabra podrían llamarse guerra de guerrillas, y ellos se opusieron completamente a todo lo extranjero. La relación exacta de Jesús con los celotes ha sido debatida por muchos estudiosos. Por ejemplo, el pagar impuestos era un problema ardiente en el mundo del primer siglo y los celotes estaban completamente en oposición a pagarle impuestos a César. Jesús, sin embargo, dijo que César debe recibir lo que le pertenece. Con toda probabilidad, Barrabás, el primer prisionero escogido para ser liberado cuando Jesús fue crucificado, era un revolucionario celote. Uno de los principios discípulos de Jesús, interesantemente, era un celote, conocido como Simón el celote. Esto probablemente se refiere a su viejo estilo de vida. Habiendo llegado a ser un discípulo de Jesucristo, él siguió el camino del amor en lugar del camino de la rebelión. Es interesante que el amor de Dios expuesto en la enseñanza de Jesús incluso haya alcanzado el corazón de uno conocido por haber sido caracterizado como un celote que hervía y bullía bajo la mano fuerte de la opresión romana. Jesús nunca dirigió una guerra contra el imperio romano. Sus armas no eran la espada o la lanza, sino la palabra de Dios. Él creyó que el amor podría vencer al reino del mal, tanto que él finalmente dio su vida, la suprema prueba de su convicción. A primera vista, uno puede considerar que esto es apenas un grupo de poco valor. Después de todo, un recaudador de impuestos es un recaudador de impuestos. Sin embargo, hay más en la historia que eso. Los romanos no recaudaban personalmente sus impuestos. Ellos nombraban a ciertos individuos de la población local para dicha recaudación. Era un esquema ingenioso. Quienes vivían en cada comunidad sabían dónde estaba la riqueza y los romanos evitaban la ira personal y el peligro de entrar en cada barrio. Los judíos fueron nombrados por el gobierno romano para la actividad y probablemente eran pagados por una comisión. Por esta razón, los recaudadores de impuestos fueron odiados por los judíos. Eran vistos como traidores, como aquellos que se habían vendido al gobierno romano. Los recaudadores de impuestos fueron odiados por otras razones. Además de ser colaboradores de Roma, estaban continuamente entrando en contacto con los gentiles y esto los hacía ritualmente impuros. También eran despreciados por los compañeros judíos
que los veían como ladrones. Con toda probabilidad muchos de ellos lo fueron. Subsecuentemente los romanos exigieron una cantidad fija de ingresos a ser reunido, cualquier cantidad que el recaudador de impuestos podría tomar de las personas. Por encima del requisito era su ganancia. Así, un recaudador de impuestos tenía motivos buenos para recaudar más de lo requerido. Para el judío, el término recaudador de impuestos era sinónimo de extorsionista. Uno de los recaudadores de impuestos más prominentes mencionados en la Escritura fue Zaqueo, conocido por el hecho de que, siendo pequeño de estatura, se subió a un árbol para ver a Jesús cuando llegó a su pueblo. Jesús llamó a Zaqueo que bajara del árbol y le sugirió que ellos irían a su casa para compartir una comida. Esto era, por supuesto, otra violación del código social judío en términos de los fariseos. Los profetas y los santos varones de Dios no tenían compañerismo con los pecadores y los publicanos. Más notable fue la contestación de Zaqueo. Le dijo a Jesús que él devolvería lo que tenía, lo que había recaudado de sus contemporáneos, reconociendo de hecho que era un extorsionista. Mateo probablemente fue el segundo recaudador de impuestos más reconocido en el Nuevo Testamento. Así como es notable que Simón el Celote llegó a ser un discípulo de Jesús, volviéndose de sus caminos rebeldes, también lo que es el recaudador de impuestos va a ser un fiel discípulo del Maestro. El término para el cuarto grupo, Ham Haaretz, significa el pueblo común de Israel, el campesino, el judío de las calles. Estos eran aquellos que vivían de la tierra, quienes trabajaron la tierra, los granjeros y los pastores. Ellos eran de hecho el pueblo común, no rechazaron la Torá. Pero cuando algunas de las estipulaciones de la Torá se volvieron imprácticas, las desatendieron. Cuando no era conveniente pagar impuestos o pudieron evitarlo, no lo pagaron. Cuando ellos juzgaron innecesario pagar el impuesto del templo o diezmar, no lo hicieron. Uno podría decir que este pueblo común practicó un descuido juicioso con respecto a la autoridad, en términos de líderes políticos y religiosos. Los fariseos detestaron mucho a los Am Haaretz, llamándolos los padres de la impureza, porque eran ritualmente sucios y ceremonialmente impuros, no escrupulosos en guardar la ley. Aunque ellos eran, en todo el sentido de la palabra, ciudadanos de segunda clase del judaísmo del primer siglo, todavía representaron a las masas. Estas fueron, por supuesto, las multitudes a quienes Jesús muy frecuentemente ministró. El grupo de personas en el Nuevo Testamento que finalmente se menciona en este estudio será el de los pecadores. La definición para los pecadores no es necesariamente sinónima con Ham Haaretz. Estas personas son designadas como pecadores porque ellos no hicieron ningún compromiso con las cosas de Dios, ya que rechazaron todas las cosas por las que los fariseos estaban en pie. Ellos fueron considerados como moralmente corruptos, espiritualmente arruinados, los despreciados de los despreciados. A la luz de los intensos programas de los religiosos, de los fariseos, uno solo puede imaginar cuánto rechazo y aislamiento deben haber sentido y sufrido estas personas. Principalmente estos 6 grupos de personas, fariseos, saduceos, celotes, recaudadores de impuestos, Ham Haaretz y pecadores, conformaron la sociedad de este mundo en el primer siglo. Estas son las personas con quienes Jesús se mezcló, vivió y a quienes Él atendió. A todos ellos Jesús les predicó el reino de Dios. El mensaje que Jesús predicó era notorio y dramáticamente diferente del mensaje de los fariseos. Para Jesús el reino de Dios se trataba de una relación con Dios, con actitud hacia el deber y hacia los otros. Se debía hacer con amor, servicio y el riesgo del discipulado. Ninguna de estas cosas era realmente importante para los fariseos.
Esta es la contextualización del mundo político, sociocultural y religioso del Nuevo Testamento.